Dios les bendiga. En este día estamos para hablar el tema número 40 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Nos hemos detenido en la dispensación de la gracia y hemos hablado muchos temas relacionados con esto, debido a que esta es la dispensación en la cual vivimos y la que mejor tenemos que entender para poder vivirla en plenitud, para poder entender el plan de Dios, no solo para la salvación, pero para la vida cristiana. Y vamos a ir concluyendo la dispensación de la gracia, el estudio sobre la dispensación de la gracia, hablando sobre el método de salvación. En cada dispensación Dios tiene un método de salvación. No requirió lo mismo a los hombres antes del diluvio que a los hombres que vivieron bajo la ley. No requirió lo mismo a Abraham y los patriarcas que lo que requiere a nosotros para la salvación. Entonces, en cada dispensación Dios tiene distinto método de salvación, distintos requerimientos para la salvación. Y de eso vamos a hablar ahora, comenzando primeramente a hablar de la gracia. Nosotros somos salvos por gracia, por gracia. Esto la palabra lo recalca el Nuevo Testamento continuamente, por gracia, por gracia. Fuimos escogidos por gracia. El libro de Romanos 11, 5 y 6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Mira, aquí hace una comparación, más bien una antítesis entre gracia y obras. No puede ser por gracia y obras. O es por gracia o es por obras. Repito, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Escogidos por el Señor, por la pura gracia del Señor, por la soberanía del Señor, no por nada que tú y yo hayamos hecho o no hayamos hecho, sino porque Él quiso. Y no hay mérito ninguno de parte de nosotros por el cual hemos sido escogidos por Dios. No hay mérito alguno. Todo el mérito es de quien escoge, no de quienes son escogidos. Tú eres escogido, yo soy escogido, no tenemos mérito, sin mérito. Por eso es gracia. Si alguno fuera escogido porque es bueno, si alguno hubiera sido escogido porque hizo obras justas, rectas, porque amó a Dios, o por alguna conducta, o por alguna actitud, ese escogimiento ya no sería por gracia, sino por obra, por mérito. Y la salvación no sería por gracia, sino como un salario, como una recompensa. Entonces, la salvación bajo la dispensación de la gracia es por gracia, por la sola gracia del Señor, sin mérito humano. Fuimos escogidos por gracia, pero también fuimos llamados por gracia. Gálatas 1, 6 y 15. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está reprendiendo a los Gálatas. Por cuanto agradó a Dios, y habla de él ahora, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia. Eso dice el versículo 15. El llamamiento es por gracia. El llamamiento es por gracia. Algunas personas piensan y creen que Dios nos llamó porque Él sabía que creeríamos. Es decir, habría un mérito por el cual Él nos escogió y nos llamó, y el mérito lo pondríamos nosotros, porque nosotros
por nuestro libre albedrío escogeríamos a Cristo, y Cristo y el Padre, sabiendo eso, nos escoge para salvación. Pero eso no es el punto de vista del Nuevo Testamento ni la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica es que la gracia y la decisión de escogernos y la decisión de llamarnos a la salvación es absolutamente soberana de parte del Señor. Dios no está obligado por ninguna cosa que tú o yo hayamos hecho, no estuvo obligado a escogernos en la eternidad pasada, ni estuvo obligado a llamarnos a la salvación en esta era, en el tiempo terrenal. Así es que tanto el escogimiento, ¿no es cierto?, la elección, como el llamamiento, ambos son por gracia. Luego el apóstol avanza para hablar de la justificación, porque cuando viene el llamamiento y el hombre responde al llamamiento, entonces se produce la justificación. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación, el perdón, el ser considerados justos delante de Dios, no tiene que ver en absoluto con nada que tú hagas. Yo recalco esto, sino gratuitamente por su gracia, la de Él, la del Padre. La gracia del Padre, la gracia del Señor es la que nos ha justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús. A todos los que Él escogió y llamó, los justificó por causa o mediante la redención que Cristo consiguió. La palabra redimir aquí es muy importante, porque redimir aquí significa rescatar pagando un precio. Y entonces el rescate de nuestras vidas no fue porque nosotros hicimos una gran proeza y nos libramos de lo que nos tenía presos o apresados, sino que Cristo pagó un rescate. Y cuando Cristo pagó un rescate, Él nos liberó. El pago que hizo Cristo nos liberó y nos puso delante del Padre en una posición de estar justificados, de ser justificados para con Dios. Entonces, es por gracia, ¿sí? Además, somos aceptados por gracia, aceptados por gracia. Todos sabemos que en nuestra condición nosotros tenemos muchos defectos, tenemos muchas falencias, nos falta muchísimo todavía para llegar a ser la clase de personas que Dios quiere que seamos, que tengamos todos esos atributos del hombre perfecto. A cada uno de nosotros le falta. Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado, pero yo prosigo al blanco. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con la gracia, nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que la aceptación que el Padre hizo de nosotros, lo hizo en Cristo y por causa de Cristo. En el lugar santísimo, en el trono de la misericordia, en el propiciatorio, se llama precisamente propiciatorio, porque es el lugar donde la sangre de Cristo cambió ira en propiciación o en favor. Ira en favor. La sangre de Cristo derramada en la cruz y esparcida en ese propiciatorio celestial cambió la ira de Dios en propiciación y una disposición para con nosotros, una disposición nueva, una paz, una reconciliación con Dios. De manera entonces que la gracia del Señor, por medio del sacrificio de Cristo y de su sangre, nos hizo aceptos en el amado. Finalmente, Pablo ya lo declara abiertamente de que somos salvos por gracia. Es decir,
Todas las cosas que son necesarias para nuestra salvación fueron aportadas por la gracia. Efesios 2, 5 al 9. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es por gracia, y una gracia perfecta, completa. ¿Qué significa esto? Que es una gracia a la cual no le puedes agregar nada, nada. La gracia no necesita tu obra, la gracia no necesita tu mérito. La gracia de Dios es tan completa, es Cristo proveyendo la solución, el pago, el mérito. Por el mérito de Cristo somos salvos. Por la sangre de Cristo y por su sacrificio redentor somos justificados, somos perdonados, somos puestos delante de Dios en una posición de completa justicia, no siendo humanamente justos, pero porque Él es justo y porque Él pagó por nosotros, entonces ahora nosotros somos justificados, nosotros somos justos delante de Dios por causa de la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Entonces, esta salvación, esta gracia del Señor es completa, completa. Por causa de la gracia del Señor, su sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad. No hay ningún pecado que la sangre de Jesucristo no haya limpiado en nuestra vida. Y tenemos completa limpieza, completa justificación, completa aceptación, completo perdón y completa salvación. Mira, esto es muy importante. La salvación que el Señor nos dio es completa y final. No está puesta a prueba. No te salvó el Señor para luego ponerte a prueba el resto de tu vida a ver si vas a conservar o no esa salvación que Él consiguió en la cruz. De otra manera, si esa salvación que Él consiguió en la cruz la pudieras perder, el sacrificio de la cruz sería un sacrificio muy inestable y de poco valor. ¿Por qué? Porque todos aquellos a quienes Dios les otorga la salvación, no hay ninguno perfecto, no hay ninguno que después de haberse convertido al Señor no haya pecado. No hay ninguno que pueda decir, desde el día que yo nací de nuevo, nunca más pequé, nunca más fallé, yo fui perfecto y de ahí en adelante yo tengo los méritos necesarios para conservar mi salvación. Dios no me puede quitar la salvación que me dio el día de mi conversión. Así no funciona el Señor. Y así no funciona la gracia del Señor. La gracia del Señor es completa y total. Vivimos en una dispensación donde la gracia que Él está derramando sobre nosotros, su iglesia, es incondicional. Hablamos de esto al empezar a hablar de la dispensación de la gracia y del pacto de Dios. Estamos bajo un pacto incondicional y bajo una salvación incondicional. Esta salvación no la tenemos hoy día y la perderemos mañana. Esta salvación que el Señor nos dio costó la vida de su Hijo Jesucristo. Y esta salvación eterna, la conservaremos por toda la eternidad, por toda la eternidad. Quizá alguien, por no portarse correctamente como un hijo de Dios, perderá beneficios, perderá recompensas, perderá galardones en la eternidad, pero no perderá la salvación, porque la salvación es un don de Dios gratuito e incondicional. Que el Señor te bendiga.